Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de hablar sobre algo que nos encanta, el mundo de las series turcas y, en particular, sobre una de las parejas más queridas y que más corazones ha robado, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en un tema muy especial, uno que nos hace creer aún más en el poder del amor, de la amistad y de la conexión que existe entre ellos. Vamos a analizar un gesto concreto que Hande Erçel tuvo y que, a mi parecer, reveló muchísimo cariño por Kerem Bürsin. Un gesto que se dio además en un momento delicado, cuando Kerem no se sentía muy bien, digamos que no estaba pasando por su mejor momento. Y es que a pesar de haber terminado su relación amorosa, la amistad y el respeto entre ellos parece ser algo que permanece, y mucho más fuerte de lo que muchos creían. Pero antes de entrar de lleno en este chisme delicioso, si eres nuevo por aquí, muchas gracias por estar. Y te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo y te unas a esta comunidad donde compartimos nuestra pasión por las series turcas, por sus actores, por sus historias, y por todo lo que gira en torno a este universo fascinante. Así que suscríbanse. Es gratis y nos apoyan un montón. Y ahora sí, vamos al lío. El gesto del que vamos a hablar ocurrió en un momento concreto y se puede apreciar fácilmente en algunas fotografías y vídeos que circularon por las redes sociales. Kerem Bürsin, en algún momento, no se sintió muy bien, y lo pudimos notar porque se le veía algo más pálido, con menos energía de lo habitual. Sabemos que los rodajes son duros, que los actores tienen agendas muy apretadas y que, a veces, el cuerpo pasa factura. Y en esos momentos, como es lógico, la gente necesita apoyo, necesita sentirse arropado y saber que hay alguien que se preocupa por ti. Y aquí es donde Hande entra en escena. En vez de distanciarse o de simplemente ignorar la situación, Hande tuvo un gesto muy sutil pero muy significativo, un simple abrazo. Un abrazo de esos que dicen más que 1000 palabras. Un abrazo que demostró sin necesidad de grandes declaraciones el cariño, la preocupación y el apoyo que sentía por su expareja, su amigo, su compañero de trabajo. Este gesto, a pesar de su aparente simplicidad, esconde muchísimas capas de significado. En primer lugar, muestra la madurez de ambos. Después de una relación amorosa, no es fácil mantener una amistad, menos aún trabajar juntos en un proyecto. Pero Hande y Kerem, con este gesto, nos demostraron que son capaces de superar las barreras, de dejar atrás el pasado y de enfocarse en el presente y en la relación de amistad que han construido. En segundo lugar, demuestra una gran empatía por parte de Hande. Entendiendo la situación de Kerem, su malestar, su posible cansancio, supo reaccionar con naturalidad, con humanidad. No se quedó de brazos cruzados, sino que se acercó a él y le ofreció ese abrazo reconfortante que tanto necesitaba. Y por supuesto demuestra el gran cariño que se tienen. Un abrazo no es solo un gesto físico, es una expresión de emociones, de sentimientos. Es una forma de decir, estoy aquí para ti, me preocupo por ti, eres importante para mí. Y ese abrazo en ese contexto transmitió todo eso y mucho más. Este gesto además nos recuerda que las relaciones humanas son complejas, que no siempre son lineales. Que a veces hay momentos difíciles, momentos de dolor, pero que también hay momentos de alegría, de amistad y de apoyo mutuo. Y que a pesar de todo, es posible mantener una relación sana, respetuosa y llena de afecto. También es importante destacar que en un mundo donde la vida privada de los famosos es constantemente escudriñada, este gesto fue una lección de discreción y de respeto. Hande no hizo grandes declaraciones, no buscó protagonismo, simplemente actuó con el corazón. Y eso, a mi parecer, es algo muy valioso y digno de admiración. En las redes sociales, este gesto generó muchísimos comentarios positivos, de admiración hacia Hande, pero también de respeto hacia Kerem. Los fans de ambos y los que siguen su trayectoria profesional, celebraron este gesto como una muestra de madurez y de la buena relación que existe entre ellos, a pesar de las circunstancias. Y es que a pesar de que su romance como pareja haya terminado, la química entre ellos es innegable. Y esa química, esa conexión especial, se sigue notando en cada proyecto en el que trabajan juntos, en cada entrevista, en cada encuentro público. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor puede transformarse, pero también de cómo el respeto y la amistad pueden perdurar. Un abrazo, un gesto, un simple acto de empatía, puede decir más que 1000 palabras. Y en este caso el abrazo de Hande a Kerem fue mucho más que un simple gesto,
fue una declaración de cariño, de amistad y de admiración. Pero profundicemos un poco más, ¿En este tema, les parece? ¿Qué hace que este gesto sea tan significativo? ¿Por qué nos toca la fibra sensible? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyen a ello. Primero, como ya mencioné, está la madurez y el respeto que demuestran Hande y Kerem. En un mundo donde las rupturas sentimentales suelen ser sinónimo de drama y enfrentamientos, ellos nos ofrecen un modelo de comportamiento completamente diferente. Nos muestran que es posible mantener una relación cordial, amistosa y respetuosa después de una ruptura, sin importar la intensidad de los sentimientos que hubo en el pasado. Es un ejemplo de que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar y transformarse. Segundo, está la empatía de Hande. La capacidad de ponerse en el lugar de Kerem, de entender su situación, de percibir su malestar y de actuar en consecuencia, es admirable. No es algo que todos harían. Muchas personas, ante una situación similar, optarían por la indiferencia, por el distanciamiento, por evitar cualquier tipo de contacto. Hande, en cambio, eligió el camino de la cercanía, de la solidaridad, de la compasión. Y eso dice mucho sobre su carácter y su forma de ser. Tercero, está la química innegable que existe entre ellos. Aunque ya no sean pareja, la conexión entre Hande y Kerem sigue siendo palpable. Se les ve en la forma en que se miran, en la forma en que interactúan, en la forma en que se apoyan mutuamente. Esa química, esa complicidad, es algo que no se puede fingir. Es algo que viene de adentro, de una conexión especial que trasciende cualquier tipo de etiqueta o definición. Cuarto, está la discreción y la sencillez de Hande. En un mundo donde la exposición mediática es constante, donde los famosos están obligados a compartir cada detalle de sus vidas, Hande optó por la sencillez y la discreción. No buscó publicidad, no hizo grandes declaraciones, no intentó sacar provecho de la situación. Simplemente actuó con el corazón. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso y digno de admiración. Quinto, está el impacto que este gesto tuvo en sus fans y en el público en general. La reacción positiva en las redes sociales, la admiración y el respeto que generó, demuestran que la gente valora la madurez, la empatía, la discreción y la amistad. Nos demuestra que en un mundo cada vez más polarizado y superficial, aún hay espacio para la bondad, para la solidaridad y para el amor en todas sus formas. Pero, ¿qué más podemos sacar de este gesto? ¿Qué lecciones podemos aprender de Hande y Kerem? Primero, que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. No se limitan a una única definición o a una única etiqueta. Pueden transformarse, evolucionar, adaptarse a las circunstancias. Y eso no significa que sean menos valiosas o menos importantes. Segundo, que el amor, en sus diferentes formas, es un sentimiento poderoso y transformador. Puede superar barreras, romper estereotipos y unir a las personas, incluso después de una ruptura sentimental. Tercero, que la amistad es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Es un pilar fundamental en nuestras vidas, una fuente de apoyo, de consuelo y de alegría. Y es algo que debemos cultivar y preservar, sin importar las circunstancias. Cuarto, que la empatía es una cualidad esencial para vivir en armonía con los demás. Nos permite entender a los demás, ponernos en su lugar, comprender sus sentimientos y actuar en consecuencia. Quinto, que la discreción y la sencillez son valores importantes. Nos ayudan a proteger nuestra intimidad, a evitar el protagonismo innecesario y a actuar con el corazón. En resumen, el gesto de Hande a Kerem fue mucho más que un simple abrazo. Fue una declaración de cariño, de amistad, de respeto, de madurez y de empatía. Fue una lección de vida que nos enseña que el amor, en sus diferentes formas, puede trascender, superar barreras y seguir presente en la vida de las personas, incluso después de que una relación romántica haya terminado. Nos demuestra que es posible mantener una relación sana, basada en el respeto mutuo y en el cariño, a pesar de cualquier adversidad. Y también, por supuesto, nos hace querer aún más a estos dos talentosos actores, por su profesionalismo, su madurez y su capacidad de mantener una relación de amistad tan especial y tan valiosa. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre la importancia de la amistad en la vida, sobre todo en la vida de las personas que, como Hande y Kerem, se encuentran constantemente bajo el escrutinio público. La amistad en este contexto se convierte en un refugio, en un espacio de seguridad, en un lugar donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. La amistad les permite apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, celebrar juntos los éxitos y compartir las alegrías.
Les permite tener a alguien en quien confiar, a quien contar sus problemas, a quien pedir consejo y a quien simplemente pasar un buen rato. La amistad también les permite mantener los pies en la tierra, no dejarse llevar por la fama ni por la popularidad. Les recuerda quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus valores. Les ayuda a no perder la perspectiva y a mantenerse fieles a sí mismos. En el caso de Hande y Kerem, su amistad es aún más valiosa porque se han convertido en un ejemplo para sus fans. Demuestran que es posible mantener una relación sana y respetuosa, incluso después de una ruptura sentimental. Demuestran que la madurez, la empatía y el respeto son fundamentales para construir relaciones duraderas y significativas. Su amistad también les permite trabajar juntos en proyectos profesionales, sin que los problemas personales interfieran en su trabajo. Esto es algo que no todos los actores pueden lograr. Requiere madurez, profesionalismo y una gran capacidad de comunicación. En definitiva, la amistad de Hande y Kerem es un tesoro que debemos celebrar y valorar. Es un ejemplo de cómo el amor, en sus diferentes formas, puede trascender y transformar nuestras vidas. Es una lección de vida que nos enseña la importancia de la amistad, la empatía, el respeto y la madurez. Pero ¿cómo podemos nosotros, como fans y seguidores de Hande y Kerem, celebrar y valorar su amistad? En primer lugar, podemos mostrar nuestro apoyo a ambos actores, respetando su privacidad y evitando cualquier tipo de especulación sobre sus vidas personales. Podemos celebrar sus éxitos profesionales, reconocer su talento y admirar su trabajo. En segundo lugar, podemos fomentar el respeto y la tolerancia en las redes sociales. Podemos evitar los comentarios negativos, las críticas destructivas y los enfrentamientos. Podemos promover un ambiente de armonía y de apoyo mutuo. En tercer lugar, podemos aprender de su ejemplo. Podemos reflexionar sobre la importancia de la amistad, la empatía, el respeto y la madurez en nuestras propias vidas. Podemos tratar de construir relaciones más sanas y significativas. En cuarto lugar, podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus proyectos profesionales y de su amistad. Podemos seguir admirando su talento y su profesionalismo. Podemos seguir sintiendo admiración por la forma en que han sabido manejar su relación, y su capacidad para mantener una amistad tan especial y valiosa. Y por último, podemos ser agradecidos. Agradecidos por el ejemplo que nos dan, por la inspiración que nos brindan y por la alegría que nos aportan. Agradecidos por ser parte de esta comunidad de fans que celebra y valora su amistad. En resumen, el gesto de Hande a Kerem fue mucho más que un simple abrazo. Fue una declaración de cariño, de amistad, de respeto, de madurez y de empatía. Fue una lección de vida que nos enseña que el amor, en sus diferentes formas, puede trascender, superar barreras y seguir presente en la vida de las personas, incluso después de que una relación romántica haya terminado. Nos demuestra que es posible mantener una relación sana, basada en el respeto mutuo y en el cariño, a pesar de cualquier adversidad. Y también, por supuesto, nos hace querer aún más a estos dos talentosos actores, por su profesionalismo, su madurez y su capacidad de mantener una relación de amistad tan especial y tan valiosa. Y ahora, para concluir, me gustaría agregar una reflexión final. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que la vida está llena de altibajos, de momentos felices y de momentos difíciles. Que las relaciones humanas son complejas y que no siempre son fáciles de entender. Pero que a pesar de todo, es posible mantener una relación sana, basada en el respeto mutuo y en el cariño, a pesar de cualquier adversidad. Nos demuestra que el amor en sus diferentes formas es capaz de trascender, de superar barreras y de seguir presente en la vida de las personas, incluso después de que una relación romántica haya terminado. Nos enseña que la amistad es un tesoro que debemos cuidar y valorar, y que la empatía, la madurez y el respeto son cualidades esenciales para vivir en armonía con los demás. Y sobre todo nos hace querer aún más a estos dos talentosos actores, por su profesionalismo, su madurez y su capacidad de mantener una relación de amistad tan especial y tan valiosa. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta reflexión sobre el gesto de Hande, y que les haya hecho reflexionar sobre el valor de la amistad, del respeto y del cariño en nuestras vidas. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que el canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo contenido sobre nuestras series turcas favoritas. Y por favor déjenme sus comentarios.
Me encanta leer sus opiniones, sus ideas, sus teorías sobre Hande Kerem y todo lo que los rodea. ¿Qué piensan ustedes sobre este gesto? ¿Qué otros momentos especiales de Hande y Kerem recuerdan? Cuéntenme todo en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por compartir mi pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.